¿Alguna vez se han quejado de la cantidad del precio de un juego para que luego cuando lo compren terminen pidiendo la devolución? O peor aún, comprar dinero de un juego y ver que no te alcanza para nada? O peor aún, comprar un pase de batalla en un juego que no juegas seguido porque no es bueno si no lo juegas con amigos? O peor, suficiente. Creo que quedó claro. Roblox, ese juego bello que todos amamos por su simpleza, poca exigencia gráfica y muchos jugadores. Pero, ¿se han preguntado si Roblox es pay to win? ¿Ya adivinaste? Sí, lo es. Pero, ¿cómo podría defender este aspecto y por qué sucede esto? Bien, déjame te lo explico. Roblox tiene un grave problema de microtransacciones. Todo surge desde hace mucho. En resumidas cuentas, básicamente el 2 de agosto de 2007, junto a los Robux, existía una moneda llamada Tix. Pero espera, ¿ya te aburrí? ¿Gustas un gameplay de Subway Surfers arriba? ¿No? Bueno, sigamos. Esto fue un gran paso o una gran inversión que haría que cualquier usuario de la plataforma, independientemente de si tenía Robux o no, pudiera disfrutar de beneficios como accesorios o colocarle playeras a su avatar de Roblox. Podías conseguir tics entrando cada día a Roblox o cuando jugabas juegos. Bien, experiencias. ¿Quién le dice así? El punto es que esto hacía que los usuarios crearan multicuentas y se transfirieran esto para conseguir más, lo que al final generó inflación en ese entonces y finalmente cerró el 13 de marzo de 2016 con algo llamado Tixapalooza, donde se consiguieron ítems super valiosos. Si tienes esos ítems, ¡felicidades! Eres rico o tu cuenta es única. Con la salida de los Tix, los Robux se posicionaron como la moneda más usada. Moneda que puedes usar para comprar tanto artículos, accesorios, ropa, cosméticos y entre otros, que creo que significan lo mismo, pero tú me entiendes. En ese entonces era más fácil obtener artículos con Robux que con Tix, ya que era rápido. Hasta el día de hoy, los Robux se siguen manteniendo como una moneda que sirve incluso para cambiarla por dinero real. Y aquí la respuesta a tu pregunta. Bien, si más o menos estás metido en este mundo del internet, deberías entender con las constantes caídas de Roblox que es una página web con servidores. ¿Y cómo se mantienen? Bien, con dinero real. Dinero que se consigue de Robux. Robux generan los usuarios al conseguirlos legalmente, adquiriéndolos en tiendas físicas, virtuales o incluso comprándolo a terceros. Esto es ilegal un poquito y hemos hablado de esto, pero vamos a dejarlo así. Eso beneficia a Roblox permitiendo mantener sus servidores y el dominio de la página al tener algo por lo que vender a sus jugadores. Pero el aumento y constante mantenimiento tiene sus problemas. El problema más grande que puede tener una empresa reconocida y millonaria es el hecho de mantener uno de estos pequeños servidores. Pequeños que valen miles de dólares y pagar a quienes los revisen, incluso a sus trabajadores que moderan. Las marcas que ofrecen estos servicios a Roblox constantemente en la vida real son azotadas con aumentos de inflación, rentas, trabajadores, mantenimiento del área y los servidores mencionados. Esto provoca que exijan más pago por estos. Y al suceder esto, Roblox aumenta precios para poder sustentar tanto lo suyo como a sus trabajadores, sitios de Roblox y creadores de contenido. Incluso, esto evitaría o por lo menos que quedaran en bancarrota. Ahora, con respecto a los juegos, bueno, esto lo va a explicar alguien que probablemente ustedes conozcan. Y tengo de invitado a Gamelo para hacer esto. Así que vamos a escucharlo. ¿Y qué tienen que ver los juegos de Roblox aquí? Bien, los creadores de juegos de Roblox, que en su mayoría son adolescentes o micromarcas que se hicieron de nombre en esta comunidad y el mundo exterior, reciben una cantidad de Robux. Robux que consiguen con pases del juego y aquí un problema más. El pay to win. Justo de lo que estábamos hablando. En su mayoría es ocasionado porque esa pequeña parte que reciben, una gran parte de los Robux se las queda Roblox. Esto genera que los creadores de juegos en Roblox tengan que crearse pases de juego o incluso aún más horrible, un pase de batalla. Aunque no te obliguen a comprarlo, es terrible cuando en cada parte de un hobby te estén spameando en la pantalla que compres un accesorio. Que sí, ya entendí, no quiero esto, déjenme jugar. Esto pasa por el hecho de que ellos viven de los Robux. Robux es igual a dinero y dinero real es igual a comida. ¿Entendido? Bien. Al ver que reciben menos cantidad, optan por subir los precios, agregar cosas innecesarias al juego o de plano, quitar contenido que era gratis para hacerlo de pago. Y esto enfurece a jugadores nuevos o viejos. Pero, ¿es necesario pagarlo? Bien, si quieres apoyarlos, puedes acceder a obtener pases. O, en su caso, si son geniales y te ofrecen unas ventajas, bien, pero esto es un daño. Las ventajas ocasionan que sea más difícil que un jugador avance más rápido y uno nuevo pueda tener algo que veteranos no tienen. Pierden el poder de rango ante los que gastan dentro de juegos o tienen ventajas más agradables, lo que produce enojo en aquellos que dan todo y no lo consiguen.
o se hartan y se largan del juego, generando una pérdida gradual de jugadores e ingresos. Por esto es que Roblox se dice que es pay to win. No es ocasionado por los creadores, al contrario, la culpa es de Roblox por no buscar alternativas económicas y accesibles que apoyen a su comunidad. Al tener pases ocasiona que jugadores compren más Robux o de plano no puedan porque el Robux es súper caro en algunos aspectos. Yo juego Combat Warriors en Roblox, un juego que tiene cosméticos, armas, pases de batalla y bueno, ya hablaremos de ello, selección de mapas y un montón de cosas. El problema surge cuando metieron pases y armas o drops exclusivos que provocaron que viejos jugadores se enfadaran al ver que ser veterano no importa si XX-JuanGamer-XXX tiene un sniper como arma. Y esto es malo en muchos aspectos, pero no es necesario comprarlos. Yo juego como jugador viejo, te puedo decir que el juego es disfrutable ya que las armas compradas algunos pueden tener desventajas como hacerte más lento o tener menos visibilidad. Eso podría ayudar a girar el juego. Y aquí deberían aprender muchos juegos en Roblox. Me sigo divirtiendo y al día de hoy no hay necesidad de comprarlos. Recuerda que solo es un juego y lo importante es divertirse al final del día. Así que, ¿el pay to win está matando a Roblox? La respuesta es sí, pero no todo está perdido. El problema no solo es que los jugadores se están volviendo más caros, sino que está creando una división en la comunidad. Por un lado, están los jugadores que pueden permitirse gastar Robux para obtener ventajas, y por el otro, los que simplemente quieren disfrutar del juego sin sentirse en desventaja. Pero aquí está la cosa, Roblox no es el villano de esta historia. Al final es una plataforma que necesita generar ingresos para mantenerse. El problema real es cómo se está manejando el equilibrio entre los creadores, los jugadores y la plataforma. Los creadores necesitan ganar Robux para seguir produciendo y este mismo hacer que puedan crear más contenido. Pero cuando esos Robux se convierten en la única forma de avanzar en un juego, algo está fallando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero Roblox necesita escuchar más a su comunidad. No se trata de eliminar las microtransacciones por completo, sino de encontrar un equilibrio. Tal vez podrían implementar un sistema donde los jugadores puedan generar Robux jugando, como los antiguos tics, pero de una manera que no genere inflación o explotación. Y los creadores de juegos también tienen que hacer su parte. No todo tiene que ser pay to win. Pueden crear pases de batalla que ofrezcan ventajas justas o cosméticos que no afecten el equilibrio del juego. Al final, un juego divertido y bien equilibrado atraerá más jugadores, y eso significa más Robux para todos. Y tú, como jugador, también tienes el poder. No tienes que comprar cada pase de batalla o arma exclusiva que te ofrezcan. Si un juego se siente injusto, pues nomás no lo juegues. Hay un chorro de experiencias en Roblox que no dependen del pay to win. Al final del día, Roblox es para pasarla bien, no para andar compitiendo por quién tiene más Robux. Así que, sin más que decir, soy GabrielMX y nos vemos en el próximo video. Come on and jump up in the air.